Buenas tardes, yo soy el TCU Jimmy García y mi equipo está conformado por el TCU Luis Pérez y el ingeniero Froilán Rivero, y mi persona. A mí me tocó hablarles sobre el sistema de radionavegación basados en tierra de corta distancia. Si bien podemos visualizar en la lámina, tenemos el NDB, que es el radiofaro no direccional. Luego nos sigue el BOR, que es el radiofaro omnidireccional en VHF. Si bien visualizamos, ambos se ubican en tierra, que son, este es el BOR y este es el NDB. Sistema de radionavegación de a bordo. Tenemos la definición del ADF, que es el indicador automático de dirección. El mismo lo ubicamos en un reloj que está ubicado en el tablero de la aeronave, donde el mismo recibe una señal del NDB y el NDB le manda una señal al piloto para que sepa en dónde tiene que estar ubicada la aeronave. Lo mismo nos sucede con el OBS, que es el selector de azimut. El mismo también, como lo mencioné anteriormente, lo ubicamos en un reloj que está ubicado en el tablero de la aeronave. Hace la misma función. Recibe señal del BOR, el BOR le manda una señal al piloto indicándole dónde tiene que estar la aeronave, si está en el sitio donde tiene que estar o está fuera del sitio. NDB, radiofaro no direccional. No direccional, NDB, es una radioayuda primitiva y sencilla y está constituida por un transmisor de frecuencia media que transmite permanentemente una señal de identificación en un código Morse. Las mismas es las que permiten únicamente gracias al radiofoniómetro automático del avión medir a bordo el ángulo que forma con el eje del avión la línea recta que une al avión con la baliza. Una vez que la aeronave aterriza a la pista de aterrizaje, la baliza se ubica a través de unas rayas que están demarcadas en la pista de aterrizaje. La función de eso es indicarle al piloto dónde tiene que aterrizar la aeronave para que aterrice sin novedad. En esta siguiente lámina les voy a definir el funcionamiento. Es un transmisor AM que emite una señal de radio la cual está modulada por un tono en código Morse, correspondientes a las letras que definen su indicativo. En este diagrama que tenemos aquí, les voy a ir mencionando el generador de portadora, el generador de tono, el generador de llaveo, el amplificador de audio de salida constante, el modulador de amplitud y por último el amplificador de potencia de RF. Voy a irles definiendo cada una de ellas. El generador de portadora es la señal portadora o transportadora, que es esta misma señal que tenemos acá. Luego nos sigue el generador de tono, que es esta señal que tenemos acá. Le sigue el generador de llaveo, que es el pulso, que se ubica a través de esta línea que vemos acá. Luego le sigue el audio, que es esta línea que tenemos acá. Después el amplificador de audio de salida constante, que es la señal del audio, que es esta señal que visualizamos acá. Luego el modulador de amplitud, que es la amplitud modulada, que es esta señal que vemos acá. Y por último el amplificador de potencia de RF, que es esta señal que tenemos acá, que va directamente hacia la antena aérea. En la siguiente lámina les voy a mencionar las características técnicas del equipo NDB.
tenemos la banda de propagación LF y MF entre los 190 kHz a 530 kHz. Luego nos sigue la frecuencia de modulación de tono de 400 Hz a 1020 Hz. Y por último tenemos la potencia de 100 vatios a 1000 vatios. ADF. Los equipos de a bordo automáticos Directional Finder ADF es el equipo del avión del servicio móvil de las telecomunicaciones aeronáuticas que van a proporcionar una información de rumbo y opera en el rango de frecuencia de 190 kHz a 1750 kHz. Nos vamos a la siguiente lámina. Aquí les voy a hablar sobre el equipo de a bordo automático Directional Finder ADF. Si bien visualizamos en este diagrama, tenemos la antena fija, la antena giratoria, luego nos sigue el selector donde marca los números, luego viene el receptor, la identificación que es a través de esta corneta donde está el código Morse, que suena ti, 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 que esa es la única función que hace. Luego está el indicador de posición y por último la antena giratoria. En nuestra siguiente lámina les voy a hablar sobre la operación del ADF. La operación del ADF se escucha a través de audífono o altavoz el indicativo de Morse, asegurándose de que se ha sintonizado la estación deseada. Al seleccionar la posición del ADF, la ayuda del azimut indicará la dirección que se encuentra la estación transmisora leyéndose sobre la carátula. En nuestra siguiente lámina les voy a hablar sobre la orientación con el ADF. Marcación relativa. Es también conocida como la marcación propia. Es el ángulo entre el eje longitudinal de la aeronave y la línea correspondiente a la posición geográfica del NDB. Si bien visualizamos en esta lámina, aquí tenemos el ángulo de marcación que es 0 grados, que se ubica a través de este reloj que está acá. Si bien vemos, la aeronave se está dirigiendo al ángulo de marcación hacia el NDB. Orientación con el ADF. Rumbo. Se refiere al rumbo con respecto al norte magnético. Aquí tenemos en esta siguiente lámina, esto lo podemos llamar brújula, y esto es el reloj. Si nos fijamos bien en la imagen, la aeronave no se encuentra en el rumbo. La misma tiene que moverse hacia el rumbo para que pueda llegar a los 45 grados. Ahora en nuestra siguiente lámina les voy a hablar sobre el BOR, que es el radiofaro omnidireccional de VHF. Es la abreviatura de Very High Frequency Omnidirectional Rate. Es la que nos permite que el personal navegante de una aeronave determine su posición con respecto a una estación por medio de la distancia P y su marcación azimutal con respecto al norte magnético, que es 0 grados. El valor suministra los datos sobre el ángulo azimutal, que es 0 grados.
En nuestra siguiente lámina les voy a hablar sobre los tipos de bor. Tenemos el C-bor, que es el bor convencional. Se utiliza en áreas muy despejadas y en donde el terreno no sea irregular. O sea que la aeronave tiene que estar en un terreno recto. El D-bor es el bor dúplex. Se utiliza en lugares donde el terreno sea irregular, ya que por su configuración que hace se minimice en estos efectos. Por el alcance de altitud tenemos 4 tipos de bor. Primero, el T-bor terminal de 25 millas náuticas a 12.000 pies de altura. Luego nos sigue el L-bor baja altitud, está de 40 millas náuticas a 18.000 pies de altura. Luego nos sigue el M-bor media altitud de 75 millas náuticas a 30.000 pies de altura. Y por último tenemos el H-bor, que es la alta altitud de 130 millas náuticas mayor a 18.000 pies de altura. En esta siguiente lámina les voy a hablar sobre las características técnicas del equipo bor. Primero, está la banda de propagación de VHF entre los 112 MHz y 118 MHz. Luego nos sigue la frecuencia de modulación de tonos de 30 Hz y por último la potencia de 100 vatios. Luego nos sigue las señales de trabajo del equipo bor, que son el indicador de código Morse, identifica la estación. Luego nos sigue la señal de referencia, señal fija de 30 Hz a 0 grados a comparar. Y por último la señal variable, que es la señal desfasada de 30 Hz comparadora. ¿Cuál es su función? La función es emitir las señales de VHF, de las cuales pueden obtener en un receptor de 2 tensiones senoidal a 30. Una de ellas de fase variable grado por grado según la posición azimutal del receptor y la otra con fase fija en todos los puntos de azimut. Ambas señales deben estar en fase y en dirección del norte magnético. ¿Cuál es su principio de funcionamiento? Por ejemplo, una de ellas está formado un rayo rotativo de luz blanca en sentido de las agujas del reloj a una velocidad angular constante, y la otra luz es roja, fija, visible en todas las direcciones, que se enciende cada vez que el rayo de la luz blanca apunta hacia el norte magnético. Esto hace lo posible que un observador, por medio de un cronómetro, mide el tiempo que transcurre entre el instante en que se enciende la luz roja y el instante en que se ve la luz blanca. Les voy a hablar sobre el principio de funcionamiento. Si la luz blanca rotativa gira a una revolución por minuto, entonces el intervalo X entre los dos instantes podrían convertirse en un ángulo azimut que separa al observador del norte magnético con respecto a la fuente de la luz. Analogía con un faro. Este es el faro, este es el norte magnético. Tenemos al observador y como observamos, la luz blanca va a hacer 2 vueltas. Hace la primera vuelta,
se prende la luz roja. Luego se para acá. El observador va a observar el ángulo de grado en el cual es 90. En esta siguiente lámina les voy a hablar sobre las ventajas y desventajas del Bohr. Ventaja: tiene menos interferencia debido a tormentas eléctricas, mayor exactitud que otras radioayudas en tierra, se puede compensar automáticamente la deriva producida por el viento, y por último las señales están libres de interferencia estática. Las desventajas: no debe haber ningún obstáculo intermedio porque la propagación es en línea recta. Luego viene presencia de cono de silencio donde no hay señal. Y por último, alcance limitado a la línea visual, no puede evitar accidentes geográficos del VHF. OBS. El funcionamiento del OBS es el receptor de a bordo. Detecta la diferencia de ángulo entre la señal de referencia y la variable emitida por el Bohr, y así determinar el radial buscado. Orientación con el OBS. Orientación con el OBS. Aquí está el radial de 90 grados. Aquí ubicamos el reloj que está en los 0 grados. A medida que la aeronave se mueve, por decir, a la derecha, esto se va a mover a la izquierda. Si al contrario esto se mueve a la izquierda, por un ejemplo, esto se va a mover a la derecha. Hasta que llega a su normalidad. A medida que la aeronave se mueva hacia ambos lados, sea derecha, esto se mueve a la izquierda. Si es a la izquierda, esto nuevamente se va a mover a la derecha. Por su atención, muchas gracias. Esta fue toda mi exposición. Espero que le haya gustado. Hasta una próxima oportunidad.